con la siguiente exposición del doctor Manuel Santos, que ya se encuentra aquí con nosotros. Gracias, doctor Manuel Santos, por interrumpir su actividad sabatina de hoy día en la mañana, dejarla de lado y darse el tiempo de poder estar con nosotros. El doctor Manuel Santos, haré su presentación. El doctor Manuel Santos. Él es médico cirujano, es especialista en genética médica, tiene un doctorado en ciencias biológicas con mención en biología celular y molecular, tiene tres postdoctorados, es diplomado en bioética, ha sido presidente de la Sociedad de Biología de Chile, presidente de la Sociedad Genética de Chile y presidente de la Sociedad Chilena de Bioética. Actualmente es el editor en jefe de la revista científica Biological Research. Es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la Universidad Finisterrae y de la Universidad Santiago de Chile. Y en la actualidad, además, él es parte del comité editorial de la revista Educación en Ciencia de la Salud de nuestra Asociación de Facultad de Medicina de Chile, ASOFAMECH. Doctor Manuel Santos, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Soto, por la invitación. Con mucho gusto estoy participando acá y me siento muy honrado de poder participar eh, y voy a compartir. Por favor, me dicen si estoy Todavía no compartiendo. aparece. Ahí Eh, apareció, falta modo exposición. ok, Ahora está en modo exposición, doctor. perfecto. Gracias. Bien. eh, Decidí anoche, le había mandado la presentación al doctor Soto, pero yo llevo más de 50 años en docencia universitaria y siempre me queda una duda, entonces hago cambios a última hora y todo esto de madrugada anoche haciendo cambios, así que, pero les voy a dejar disponible la presentación que la edité, está muy editada respecto a la que le había mandado anteriormente. ¿Y por qué lo hice? Porque creo que es importante partir, ponernos de acuerdo en los términos que se usan para el análisis de los aspectos éticos de una investigación formativa o en educación. Entonces, me voy a permitir, para que se entienda también las dificultades que hay para entender por qué una investigación educativa, no una investigación biomédica clásica requiere de una certificación ética de la investigación. Eso es un tema no menor. Aquí en Chile ha producido mucho revuelo y resistencia, particularmente por las personas que se dedican a investigación educativa. Han resuelto resolver esta situación de varias maneras que no son adecuadas a mi juicio, y por lo tanto quisiera hacer una breve introducción eh, para tratar de entender por qué es necesario una certificación ética de una investigación educativa. Eh, y fíjense, pasamos inmediatamente de la ética, que es lo que vamos a ver, a la bioética, porque el término que se usa ahora es de bioética. La bioética es la aplicación de la ética a las ciencias de la vida. Esta es la definición que propuso la Real Academia de la Lengua en 2016. Este es un término muy reciente. Eh, Ahora, yo estudié en la Universidad de Chile. Cuando estudié medicina, no existía la bioética. Nos enseñaban ética médica, pero no bioética. Ahora no existe ninguna parte donde enseñan ética, ahora enseñan pura bioética. ¿Ok? Ha cambiado la percepción de los términos. Eh, Esa es una definición general. Si uno se va a una definición más precisa, esta es una enciclopedia de bioética, establece que el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y los principios morales.
Fíjense, por favor, que ya aquí viene el sesgo que tiene la definición, que se refiere solo a las ciencias relacionadas con la salud. Entonces, ese es un sesgo muy importante. Y por eso que dentro de la bioética existe ahora un movimiento que habla de bioética global, que es para referirse a todos los aspectos, no necesariamente solo de la salud, y no solo la salud del hombre, sino que de todos los seres vivos, yendo más a la cosa biológica, ¿ok? Eh, la preocupación de los problemas éticos que tienen las investigaciones ha sido un aspecto reactivo a los problemas que han producido los investigadores, la mayor parte médicos, en contra de los seres humanos para hacer su investigación, ¿ok? Y de ahí aparece una serie de códigos, el de Nuremberg, la Declaración de Derechos Humanos, el Helsinki, Belmont, etcétera, etcétera, que son reacciones sociales a los abusos que han producido los investigadores contra los seres humanos con el fin de obtener un resultado para una investigación. Eh, la bioética, y ya lo mencionó el profesor Torres, eh, se basa en recurrir a principios que permitan abordar una situación en que uno sabe lo que está bien o lo que está mal, ¿ok? Y esos principios son los llamados principios principialistas. ¿Ah? Y voy a insistir en esto porque también es un problema de percepción. Y aquí están los clásicos, que entre paréntesis, estos principios que fueron acuñados por Beecham y Childress, dos investigadores muy importantes de Estados Unidos, norteamericanos, vienen ¿cómo se llama?, de la concepción del juramento hipocrático. ¿Ah? El principio de no maleficencia, el principio de beneficencia, de autonomía, aquí es clave el consentimiento informado, el principio de justicia, la confidencialidad, muy importante en los estudios con estudiantes, por ejemplo. ¿Ah? Eh, y estos cuatro principios han dado como una herramienta para abordar los aspectos éticos de las investigaciones con seres humanos. Afortunadamente, un filósofo español muy importante que se llama Diego Gracia, que tuvo la gracia de venir a América Latina desde la época, a fines de los 80, y muchos de las personas que nos hemos dedicado a la bioética, no solo de Chile, sino que de Latinoamérica, muchos peruanos, brasileños, qué sé yo, se formaron en el primer, digamos, curso que hubo de posgrado, que fue en la Universidad de Chile, con Diego Gracia, ¿ok? Él sigue esta corriente de respetar estos cuatro principios, pero él hizo un aporte muy importante que es la jerarquización de los principios, ¿ok? Él establece que no todos los principios valen lo mismo, por así decirlo, en simple. ¿Eh? Que hay principios que son de primer nivel, que hay que respetar siempre, la ética de los mínimos, llama él, que es la no maleficencia y la justicia, pero hay otros que uno debe aspirar a cumplir, pero no necesariamente las va a cumplir siempre, y no por eso esa acción deja de ser bioéticamente buena, ¿ok? Que es la ética de los máximos del segundo nivel, que es la beneficencia y la autonomía. Esta corriente es una de las corrientes que hay para plantearse una situación desde el punto de vista bioético. Quiero enfatizar esto porque se tiende, particularmente en las escuelas de medicina, a sostener que la única corriente válida son la que, esta, que respeta estos cuatro principios. Y esa corriente se llama principalista. Pero por favor, vean esta lista enorme y esta parcial de distintas corrientes de pensamiento que permiten abordar cuándo una investigación puede ser ética o no. Está la ética natural, la ética kantiana, el principialismo que acabamos de ver, la relativista como el utilitarismo, que se usa mucho, particularmente en salud pública, la corriente personalista, que respeta a la persona por su dignidad, la sociobiologista, la ética de la virtud, la ética del cuidado, que es tan importante. Carol Gilligan, la filósofa neozelandesa,
que ha establecido esto y ha producido un revuelo, yo diría, en todo el mundo, literalmente en todo el mundo. Nosotros tuvimos la suerte de contar con ella, tiene 90 años, y contar con ella para un congreso internacional que hicimos en la USACH. El transhumanismo, que es otra corriente nueva. Por lo tanto, yo creo que cuando se enfrenta desde el punto de vista de la docencia de la bioética, debe ser absolutamente transparente y exponer el menú de opciones que hay frente a eso para que los alumnos, en virtud de su autonomía, que es tan importante, decidan por cuál suscribir. Eh, por, entonces, la pregunta que uno debe hacerse ahora es, conociendo este background inicial, es eh, ¿por qué se requiere la certificación ética de un proyecto de investigación? Por responsabilidad personal debería ser, digamos, para hacer el bien y no, porque se está haciendo investigación con seres humanos, debe respetarse la dignidad y los derechos de las personas. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. Entonces hay que tener otro tipo de requerimientos. ¿Cuáles son ellos? Que sea la institución la que ponga como regla que toda investigación deba ser certificada desde el punto de vista bioético. Tampoco ha funcionado mucho. Otro nivel que aquí en Chile ha sido bien exitoso es la razón de los financiamientos. Por ejemplo, aquí en Chile todos fondos públicos para hacer investigación de cualquier orden requiere de que los proyectos sean revisados desde el punto de vista ético. Y sin dinero no hay investigación. Razones legales, que hayan leyes que obliguen a que legalmente sea no solo la fuente de financiamiento, sino que la ley obligue a que eh, la investigación tenga la certificación ética, pero hay una que a los investigadores sí les importa, y les importa, porque todas las anteriores son como, aquí se considera, aquí en mi país, en Chile, como una piedra en el zapato, esto que tengo que mandar el proyecto a la Comisión de Bioética. Eh, Sin embargo, hay una razón por qué ese investigador tiene que hacerlo, le guste o no le guste. ¿Y cuáles? Las razones derivadas de la publicación de los resultados. En este momento no hay ninguna revista cuyo impacto sea muy bajo. eh, las WOS, las revistas Scopus, qué sé yo, toda revista científica requiere de la certificación ética de los resultados que se van a publicar. Así que yo creo que esa es el verdadero razón por la cual los investigadores ahora están preocupados por cumplir este requisito ético. ¿Y quiénes son los encargados de hacer la revisión ética? Los comités de ética, que tienen distintos nombres: comité de bioética, comité de ética institucional, etcétera. En Chile existen dos tipos de comités institucionales: unos que son científicos, se les llama científicos por la ley, que son los que revisan la investigación científica, y otros son los comités éticos de los hospitales, que analizan situaciones clínicas en el hospital. Aquí en Chile es obligatorio, para acreditar un hospital, para que funcione como tal, tener un comité de ética acreditado en hospitalario. Ahora, no solo es necesario, por la ley que voy a mostrar al final, que tenemos en Chile, que sea revisado por un comité de ética científica, un proyecto de investigación científica, sino que ese comité tiene que estar acreditado. Porque no basta armar un comité ad hoc para revisar un proyecto. Tiene ese comité que estar acreditado. Bien, entonces lo que voy a contar ahora rápidamente, nosotros con un abogado que es experta en bioética, que trabaja también con nosotros en la Universidad de Santiago de Chile, María Ángeles Mayor, escribimos un artículo que también se los voy a dejar, eh, que es sobre los requisitos, por qué se requiere de una certificación ética de un proyecto de investigación formativa.
Eh, Hay muchas guías internacionales, hay una que a nosotros nos llamó mucho la atención y que me imagino que todos ustedes conocen muy bien, las BERA, la British Educational Research Association, que tiene guías especiales de ética, ¿ok? Que sostiene que la investigación educativa debe celebrar la diversidad de enfoque y promover respeto por todos quienes se involucran, investigadores, participantes, académicos y profesionales. Y estas guías sostienen que cuáles son los principios éticos que deben respetarse en la investigación formativa: obtener consentimiento informado, minimizar los riesgos de daño, no maleficencia, proteger el anonimato y la confidencialidad, la justicia, evitar el uso de prácticas engañosas y ofrecer a los participantes el derecho a salirse de la investigación. Cosa que es muy importante, particularmente la investigación que se hace con estudiantes. Eh, Aquí hay de todos los problemas de las situaciones éticas que uno debería pensar por qué tengo que preocuparme de los aspectos éticos en una investigación formativa. Hay tres aspectos que me gustaría destacar y solo algunas ideas de cada uno. La vulnerabilidad. Los estudiantes son una población vulnerable. Los estudiantes universitarios, los de secundaria, de media, es una población vulnerable, ¿ok? Eh, Porque tienen dificultades para el consentimiento voluntario informado por limitaciones de capacidad de decisión o circunstancias eh, situacionales. El profesor del curso le está pidiendo participar en una investigación. Ese es el mismo profesor que después lo va a calificar. ¿Cómo? Entonces se convierte en una persona vulnerable. ¿Cómo ese alumno le va a decir que no? Los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, minorías étnicas. El problema de la confidencialidad y la privacidad es una cosa muy relevante. Y aquí hay principios fundamentales, como por ejemplo la anonimización, cuando sea posible. Eh, Muchos investigadores, para cumplir este requisito, ponen que van a cumplir con la anonimización y después dicen más abajo en su proyecto que van a conocer los resultados a los alumnos. Eh, ¿Y cómo lo van a hacer si tienen los datos anonimizados? Lo van a hacer de forma genérica, etcétera. Hay que tener un chip especial para pensar en cómo respetar la confidencialidad y la privacidad de los alumnos. ¿Ok? Eh, y el consentimiento informado, que es clave. ¿Ah? Tanto en la investigación biomédica como en la educativa, el consentimiento es clave. ¿Ok? Tiene que haber información clara y comprensible, voluntariedad sin coerción, el profesor que le está pidiendo participar a su alumno, derecho a retirarse sin penalización, comprensión verificada. Desafío específico en educación, los menores de edad. Los menores de edad no pueden consentir, depende de cada país. En Chile solo pueden consentir los mayores de edad, y aquí en Chile se considera mayor de edad a partir de los 18 años. Desde, pero los menores de edad no pueden consentir y por eso consienten los padres. Pero esto se ha malentendido. ¿Por qué? Porque se considera que basta el consentimiento de los padres para que los alumnos participen los menores de edad. Y eso no es correcto desde el punto de vista ético. Los menores de edad pueden asentir, que es una suerte de consentimiento a los menores de edad. Fíjense, en Estados Unidos los asentimientos son a partir de los 6 años. Aquí en Chile no está regulado esto y la fuente de financiamiento, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, eh, tiene como norma pedir asentimiento a partir de los 12 años. Entonces yo siempre les pregunto, ¿qué pasa con los alumnos de 8 años, de 10 años? ¿No pueden asentir? Y fíjense que desde el punto de vista ético, el asentimiento es prioritario respecto al consentimiento. Si un niño no quiere participar, a pesar de que el padre haya autorizado por consentimiento, esa investigación no se puede hacer. Pueblos originarios, y esto quiero enfatizarlo, porque en nuestro continente tenemos en todos los países muchos pueblos originarios. Para que un individuo de un pueblo originario
de, pueda participar en una investigación requiere de dos consentimientos. Esto está regulado por la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que la mayoría de los países, no sé si en todos los que estamos presentes hoy día, está validada esa a nivel nacional. Y los dos consentimientos son el consentimiento individual, por ejemplo, de un mapuche, ¿eh? que tiene que dar su consentimiento, pero si ese mapuche que vive en una comunidad siente que en esa comunidad hay un líder, y ese líder, por ejemplo, aquí en Chile le llamamos lonco a los líderes de la comunidad mapuche, no basta el consentimiento para ese mapuche individual que respeta su autonomía, porque aquí la autonomía de los pueblos originarios está condicionada por la organización y por lo tanto se requiere el consentimiento, fíjense, se requiere el consentimiento de la autoridad de ese pueblo mapuche. Muy importante considerar todo eso. Entonces, para ir en la última parte, pregunta, ¿basta la certificación otorgada por el director del establecimiento? Muchos investigadores del área social y educativa, eh, para hacer una encuesta, por ejemplo, ellos consideran que basta que ir al director del establecimiento y que el director del establecimiento lo autorice. Eso no puede ser. Y basta la certificación otorgada por un comité de ética ad hoc que se haya estructurado en el momento para revisar ese proyecto específico y que no esté acreditado. No, claramente no. Todo lo que he dicho es respecto al fundamento ético de por qué se requiere. Vamos ahora para darles a conocer a ustedes el marco legal que tenemos en Chile. En Chile existe una ley de investigación en seres humanos, la ley 20.120 del año 2006. Esta ley, fíjense, se llama Sobre la investigación científica en el ser humano. Desafortunadamente, en esta ley participamos con la profesora María Jesús Somayor en la discusión, qué sé yo, participamos muchas personas que nos dedicamos a estos temas. Y desafortunadamente los parlamentarios no nos entendieron nunca, y la ley salió con un sesgo. Y la ley se refiere a la investigación biomédica. De ahí viene la deformación por parte de los investigadores que no son del área biomédica, de que esta ley solo regula la investigación biomédica. Y como la educativa no necesariamente es biomédica, entonces dice, no necesitamos la certificación ética por un comité. Esta ley, para la investigación biomédica, requiere consentimiento informado, requiere la aprobación de un comité de ética científico acreditado, de ahí viene la certificación acreditada de esta ley y la aprobación de parte del director del establecimiento. Esos son los tres requisitos básicos de la ley para hacer una investigación biomédica. Esta ley tiene su reglamento y en el reglamento se dieron cuenta que el reglamento es de varios años más tarde, del 2010 y la otra ley de 2006. El reglamento expande la cobertura de la ley. ¿Ok? Y no solo fue necesario esto, sino que además eh, emitir una resolución especial, una resolución exenta, que es la norma general técnica 151, que a propósito de cómo deben acreditarse los comités de ética o de bioética, eh, introduce que toda investigación con seres humanos, incluido, dice específicamente, y creo que está, los estudios psicológicos, antropológicos y sociales. Así que no hay forma de saltarse esta normativa. ¿Ok? Me voy a saltar esto. Y respecto a lo relacionado con la privacidad y el manejo de los datos, nosotros en Chile teníamos una ley, la 19.628,
del año 99, que es el derecho a la privacidad. Aquí se establece cuáles son los datos personales corrientes, por así decirlo, y los sensibles. Y los sensibles tienen que tener un cuidado especial. Lo sensible es la orientación política, la orientación sexual, la religión, la raza, etcétera. ¿Ok? Y el año pasado, perdón, el año antepasado, eh, pero ya está vigente desde el 1 de diciembre del 2026, apareció una ley nueva que es una modificación de la ley anterior, que es de la protección de los datos personales. Es la ley que protege los datos personales y ¿cómo se llama? Crea una agencia para cómo proteger los datos personales. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando uno recoge datos de personas que participan en una investigación educativa como a estudiantes universitarios, universidades, estudiantes. Eh, Como les digo, una de las bases, creo que es muy importante conocer esto, las guías éticas para educación, de educación en investigación, ¿cómo se llama? Educacional, perdón, eh, las británicas, ¿ok? Que es muy buena. Eh, Aquí en Chile tenemos un grupo de profesores liderado por un gran amigo nuestro, el doctor Raúl Villarruel, es un filósofo, el decano de filosofía de la Universidad de Chile, que él se ha preocupado ¿cómo se llama?, de estudiar el tema sobre regular, eh, sobre sobre la regulación ética, regular sobre la regulación ética de la educación, de los proyectos de educación educativa, perdón, de investigación formativa o educativa. Y él escribió un texto junto con otros investigadores, Ética de la Investigación y Educación, que yo lo recomiendo con mucho ánimo y está disponible en internet. Ahí está el link, eh, por si a ustedes se les interesa. Y estas son las principales asociaciones, a mi juicio, de investigadores educacionales que ofrecen guías normativas desde el punto de vista ético. Está el EERA, European Educational Research Association, el VERA, que ya les mencioné, y el American Educational Research Association. Eh, y como decía el profesor Soto, eh, la SOFAMESH tiene a cargo la publicación de una revista de educación en salud, en Ciencia de la Salud, y acaba de publicar el segundo número a cargo de Asofamesh, que también está disponible en internet. Ahí está el link. Y quiero terminar dándoles a conocer, invitándolos también. En este año, en julio, se va a realizar, ya lo mencionó el doctor Soto, el 12º Congreso Internacional de Educación en Ciencia de la Salud, el CIEX. Eh, y abajo está el link donde ustedes pueden ver datos sobre, ya hay invitados internacionales, y cómo está planificado el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santos, por esta claridad que nos da sobre los aspectos éticos sobre la investigación y educación en ciencia de la salud. Consultas, tengo dos en el chat de la doctora Jorqueira. Doctora Jorqueira, si gusta, las puede realizar usted. Gracias, doctores. Sí, bueno, la primera es su opinión sobre los comités de ética cuando revisan los trabajos de investigación. Muchas veces dan opinión sobre temas de metodología, y muchas veces esos temas de metodología que argumentan no tienen ninguna implicancia con la ética, sino solamente con metodología y con opiniones de cómo debería realizarse el trabajo. Entonces, si eso le parece correcto o cómo lo manejan ustedes.
Y lo otro es qué pasa con los proyectos de investigación en educación cuando se usan datos que tenemos en nuestras bases de registros académicos, de las aulas virtuales, y no se hace ninguna intervención, sino solamente una descripción o de repente comparación entre cohortes. eh, ¿Cómo haríamos para pasar eso o si debe pasar esto en un comité de ética? Gracias. Muchas gracias, doctora. Respecto a la primera pregunta, eh, es complicado. eh, es una pregunta que nos hacemos los que nos dedicamos a esto, ¿ah? Eh, a ver, hay dos formas de enfrentar esta situación. Una, incluir un metodólogo en el comité de ética cuando se analice ese proyecto, y ese metodólogo debería ser competente en metodología social de investigación para ese tipo de proyecto. O la otra es que eh, el proyecto venga analizado y con un visto bueno, por así decirlo, de la autoridad de esa institución, que acredita que efectivamente el proyecto se analizó desde el punto de vista metodológico. Eh, Hay siempre una discusión aquí, aquí nosotros estamos acostumbrados a esta discusión. Que por qué ustedes, nosotros que pertenecemos a los comités de ética, están abordando temas metodológicos, si ustedes no son metodólogos. Y yo creo que tienen toda la razón, ¿no? El segundo esquema que le acabo de escribir, lo instauramos nosotros con la doctora Sotomayor. Yo trabajé 12 años en la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, que revisamos todos los proyectos de investigación en Chile, que se financian con fondos públicos. Y ahí lo que hacíamos es que los proyectos que nos llegaban al comité de ética ya habían pasado por el comité de pares, que son que pueden analizar metodológicamente el, el tema, digamos. ¿Ok? Entonces, nosotros nunca nos preocupamos de revisar eso, porque ya había sido revisado en otra instancia. Así que esa es una sugerencia, porque realmente eso no, en distintos países funciona de distinta manera. Y respecto a la segunda pregunta, es muy complicado, doctor, usted hizo preguntas complicadas, por lo siguiente. eh, las revistas que son con alto impacto, cada vez más están exigiendo, a ver, yo dirijo una revista que soy editor de una revista que se llama Biological Research, que es de la Sociedad de Biología de Chile, pero que nos compró Springer, y es la revista que tiene mayor impacto en publicaciones científicas, biológicas en Latinoamérica. Eh, Tenemos un impacto de 7,8, un ICE. Eh, y entonces, por pertenecer, como soy el editor jefe yo de esa revista, entonces yo integro un comité internacional que se llama COPE, Commission of Publication Ethics. En esa comisión se estableció como criterio para las revistas que están asociadas a este COPE. Se estableció como criterio que eh, solo podían ser utilizados datos, por ejemplo, de estudiantes, eh, que hayan autorizado, cuando se recogieron esos datos, autorizado su uso para una investigación eventual. ¿Ok? Que si no se cuenta con esa autorización, habría que hay técnicas de anonimizar, pseudo-anonimizar, etcétera. Hay varias técnicas que podrían hacer, pero si no se tiene explícitamente la autorización, en este grupo de revistas no deberíamos publicar nada de eso. Eso. Gracias, doctor Santos. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas. En virtud del tiempo, por favor, sean breves,
Ojalá no sean comentarios y váyanse directo a la pregunta para poderles darle oportunidad a todos. Si no alcanzamos el tiempo, recuerden, la escriben en el chat y se la enviaremos al grupo WhatsApp. Doctor Navarro. Gracias, doctor Soto. Gracias, doctor Manuel Santos, por la conferencia del día de hoy. Voy a ser puntual. Entendemos que tenemos ciertas normas y que en nuestros países son aplicables de forma diferente o pueden variar un poco, ¿no? Pero el objetivo es el mismo. ¿Cómo, desde la perspectiva de la docencia, que es yo creo que lo que nos une a todos aquí, cuál sería desde su perspectiva y para innovar dentro de los currículum de las materias, dentro de los currículum o de los diferentes programas que tenemos, cuál cree usted o cuál sería la estrategia para implementar la bioética no solo de una forma puntual, que me imagino que yo creo que todos tenemos alguna materia o algún espacio indiscutiblemente en nuestro programa, pero ¿cómo podríamos hacer para que la bioética sea más transversal o qué estrategias cree usted conveniente aplicar en nuestros currículum para que no solo sea un punto específico en el tiempo, sino que sea algo transversal y que perdure durante toda la malla curricular, ¿no? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, doctor Navarro, por su pregunta. Es una inquietud que he tenido durante toda mi vida y le quiero contar mi experiencia rápidamente. Yo fui 40 años profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, la Pontificia, eh, y cuando partí en esto de la bioética, yo hacía un curso formal en primero o segundo año, no me acuerdo, con clases teóricas, qué sé yo, con conferencias magistrales, qué sé yo, una cosa así. Ahora casi no hago clases magistrales, casi no hago. Entonces, ¿cómo abordo la bioética? Me voy a casos clínicos, concretos, películas, películas. Uno no necesita enseñarle los principios. Si uno aborda una película, ahí están los principios. Entonces, que los mismos alumnos extraigan los principios. Y eso no se lo olvida jamás. ¿Ok? Debates. Hacemos debate de todos los temas contingentes, del aborto, de la eutanasia, eh, y, y aprendemos a ser tolerantes, a que no todos pensamos de la misma manera, ¿ok? Y eso yo creo que es fundamental. Y la otra estrategia que también usamos es distribuir, más que hacer un curso formal, ¿sí? Distribuir en los distintos temas. En pediatría, tocar los temas más relevantes a pediatría. En obstetricia, tocar el aborto. ¿Cómo se llama? En medicina interna, el asunto de la eutanasia, los cuidados de fin de vida, los cuidados paliativos, etcétera. Distribuir a lo largo de la carrera para que estén constantemente los alumnos en contacto, por así decirlo, con problemas bioéticos, ¿ok? Y como le digo, deshacernos un poco de la maqueta esta clásica de las clases magistrales, que es una lata, ¿ah? Digamos, yo creo que es una lata. No sé si lata se me entiende cuando digo lata, son aburridas. Gracias, doctor Santos. Doctora Socorro. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor. Dos preguntas importantes. Dentro de nuestra institución en México, nosotros contamos con el CIEI, que es la Comisión Institucional de Ética en Investigación, y justamente esta semana nos reuníamos para debatir hasta dónde debe de intervenir el comité. Por ejemplo, lo que comentaba una de mis compañeras de si es necesario que el comité intervenga en cuestiones metodológicas o únicamente debe de enfatizar en estas consideraciones éticas. Pero algo que yo le decía a mis compañeros es de que nosotros hacemos una evaluación dentro de un aula, pero realmente yo creo que los comités, no sé desde su experiencia, a lo mejor estamos invadiendo el espacio del investigador, pero hasta dónde debemos de llegar justamente en constatar o verificar que eso que ellos plasman, que van a realizar en el cuidado de la investigación, realmente sí se está haciendo, porque es como decir que yo hago salud pública en base a las estadísticas que puedo revisar en una base de datos y no realmente al trabajo que estoy haciendo en campo. Y la siguiente pregunta que quisiera realizarse es, desde su experiencia, el asentimiento informado, yo entiendo que es un documento que va cobrando valor en menores de edad de acuerdo a su capacidad de razonamiento y entre más mayor, vamos a decirlo así, es el niño,
mayor peso tiene el asentimiento informado. Pero igual, algo que debatíamos en esta última sesión, porque decía una de las compañeras, es que con que te firme el consentimiento el papá, yo le decía, pero es que no es suficiente, porque el asentimiento realmente no es un documento decorativo dentro del proyecto, es algo que de alguna manera vincula éticamente al investigador con el objetivo de estudio. Entonces, dos preguntas claras. ¿Debe de ir el comité más allá de lo que hace en una evaluación de escritorio? Y lo segundo, el asentimiento sí o sí debe de ser un documento obligatorio en una investigación donde intervienen menores. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Muy buena su pregunta. Uno, yo, a ver, en principio debe ser siempre auditado. La palabra correcta es auditado, pero cuando suena auditoría suena como mucha fiscalización, ¿no? Entonces, aquí tuvimos que cambiar el término porque la gente se molestaba cuando uno decía que iba a ir a auditar el proyecto, a ver, para comprobar en terreno si efectivamente se estaba haciendo lo que habían dicho, ¿ok? Y entonces ahora se llama seguimiento. Y logramos, después de mucho batallar, es que las instituciones que financian la investigación exigen el seguimiento antes de dar por finalizado el proyecto. Por lo tanto, los investigadores tienen que sí o sí pedir que le hagan un seguimiento. O sea, ahora los investigadores son los que nos están pidiendo, necesitamos el seguimiento para cumplir con el requisito, digamos, ¿eh? Así que yo creo que eso hay que ir paso a paso. Y toda esta cosa toma tiempo, es una cosa cultural, entonces cuesta. Y respecto a los asentimientos, doctora, yo soy partidario de que el asentimiento es obligatorio sí o sí, ¿ok? Que se necesita de todas maneras. Ahora, tiene usted toda la razón. Mientras más mientras más adulto es el niño, ¿eh? Más capacidad tiene, más autonomía tiene. Pero a mí siempre me llamó la atención en el NIH, yo estuve en el NIH revisando protocolos, que los niños de 6 años autorizaban que se participaran o no en una investigación para probar drogas contra el cáncer, por ejemplo. ¿Ah? Entonces decía, ¿por qué un norteamericano de 6 años va a ser más autónomo que un chileno a los 12 años? Entonces, y yo creo que esto tiene una batalla legal que no es fácil darla, porque eso tiene que establecerse por ley, a partir de tal edad, tal cosa. Así que ojalá que le vaya bien con solicitar los asentimientos. Gracias, doctor Santos. Doctor Pérez. Muy gracias. Bueno, la verdad que he tenido tantas ideas que he escuchado que en relación, yo pertenezco a un comité de ética e investigación de mi Ujú. institución. Esa pregunta, si debemos revisar metodología o no, estamos cansados de responderla porque la respuesta es definitivamente es necesario, ¿sí? A pesar de que existen pares, como decía el doctor Santos, que existen en las diferentes facultades que le llamamos unidades de gestión, que revisan la parte metodológica, no todas las facultades lo hacen. Y una investigación que no está diseñada científicamente de manera adecuada, metodológicamente adecuada, no es ética. Primero, porque expone a los participantes y segundo, porque va a ser uso inadecuado de los recursos que ya de por sí son escasos en salud. Esa es la primera cosa. Después hay una serie de cosas más, por ejemplo, el tema de los asentimientos, que efectivamente hay diferentes tipos de asentimientos dependiendo de la capacidad de razonamiento del niño. Hay un asentamiento de entre los 6 y los 9 años, otro entre los 9 y los 12, ¿no? Dependiendo de su capacidad. Y eso también es materia de discusión. Y la pregunta que realmente iba a hacer inicialmente ya me la respondió Gonzalo, porque era como el doctor Santos había enfrentado este tema de la transversabilidad de la enseñanza bioética en la formación médica y ya la respondió que me quedé satisfecho. Muchísimas gracias. Ujú. Gracias, Gracias, doctor. doctor Pérez. Y en relación, perdón, en relación a esto del tema de la metodología, pueden revisar a Ezequiel Emanuel, que tiene los 7 criterios mínimos, donde pone pues en primer lugar el tema de valor social y el valor científico antes de cualquier otra cosa. Muchas gracias. Sí, perdón. Mauricio, por favor, ¿quiere intervenir aquí Sí, rápidamente? por favor, por Eh, favor.
aquí ha habido mucha discusión en mi país, eh, porque efectivamente, no quiero entrar en mucho detalle, pero este gran bioticista que es Ezequiel Emanuel, tuve la suerte yo de hacer curso con él, eh, él plantea 7 criterios para establecer cuando una investigación, ¿cómo se llama?, es ética. Los 7 criterios de Emanuel. Entonces aquí ha sido tan popular porque como un buen norteamericano es muy pragmático, un checklist. eh, y los dos primeros criterios que acaba de decir el doctor Pérez, el criterio del valor social es muy importante y el segundo, el valor científico, y ahí está el aspecto metodológico. Y de hecho, Manuel dice, si no cumple con ninguno de los dos primeros criterios, no siga perdiendo el tiempo analizando el proyecto porque el proyecto es éticamente rechazado, ¿no? Y así lo hacemos nosotros, muchos que usamos este proyecto. Sin embargo, los investigadores sociales, como esta es una referencia que tiene todo el mundo aquí que hace investigación, dicen, pero ¿cómo pueden estar usando un, unos criterios que están diseñados? Porque el paper se llama ¿Qué hace que la investigación clínica sea ética? Ese es el título en castellano del paper, que simplemente no está publicado en una revista científica, está publicado en el JAMA, ¿ah? Y el JAMA no es una revista científica, es una cuestión de difusión. Es como la revista del Colegio Médico de allá de Estados Unidos. Eh, Precisamente para difundir los temas éticos. Lo hizo muy bien Ezequiel Emanuel. Eh, entonces, yo creo, y eso lo valioso que le encuentro yo al libro que le acabo de promocionar, no tengo ningún conflicto de interés, entre paréntesis, no voy a recibir ningún pago especial. Por eso, el libro del doctor Raúl Villarruel lo recomiendo precisamente porque no aborda nada de la investigación biomédica clínica. Para él no existe Manuel, lo que es fantástico. Entonces, él se pone como filósofo desde esa perspectiva, analizar y con casos concretos. ¿Ah? ¿Por qué debería necesitarse una certificación ética en un proyecto educacional, por ejemplo? Eso, gracias. Gracias, doctor Santos. Doctor Murray. Buenas tardes desde Chile, colegas. Mi pregunta, doctor Santos, era precisamente sobre valor social, porque mencionó varios requisitos para la investigación en educación médica, pero no aparece el valor social. Quería saber si, en su opinión, es exigible un criterio de este tipo a los investigadores en educación. Absolu- Absolutamente. El valor social es un requisito que se requiere en toda investigación. Una razón que dijo muy bien el doctor Pérez, que se me adelantó, porque se está, digamos, empleando seres humanos para una investigación y si no tiene un valor social, ¿para qué hacerla? Y además se están gastando recursos y los recursos son limitados en todas las áreas. Entonces, desde el punto de vista ético, no debería permitirse una investigación sin valor social. Muchas gracias, doctor Santos. Y la última pregunta, y a los otros líderes, por favor, que realicen las consultas en el chat, yo se le enviaré a doctor Santos. Doctor Mosqueira. Buenos días, doctor. Buenos días con todos. Algo importante que usted expuso era la vulnerabilidad. ¿Cómo ha mejorado ustedes, perdón, la vulnerabilidad que tienen los alumnos que están en desventaja, no para mejorar estos proyectos de investigación y para que el docente no salga como autor o para que otra persona no salga como autor de mi proyecto, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces en las facultades. Y la otra es cuando hacemos, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando hacemos un posgrado, la facultad de medicina donde la hacemos nos hace firmar un consentimiento de que todo proyecto de investigación que realicemos pertenece a la facultad. ¿Cómo ustedes han mejorado esa situación? Gracias, doctor. La verdad es que respecto a la segunda parte, es- a ver, yo creo que tiene dos Ah, vertientes, son a mi juicio. dos preguntas, sí. No, pero la segunda pregunta yo creo lo veo de dos perspectivas. Una,
Evidentemente, si yo estoy en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, por ejemplo, la investigación administrativamente pertenece a la Universidad de Santiago. Lo estoy haciendo en ese lugar, digamos. ¿Ok? Otra cosa, otra cosa distinta, por eso he hablado de las dos vertientes, otra cosa distinta sería que me pidieran para publicar los resultados, involucrar a alguien de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, porque yo estoy haciendo ahí la investigación, que no haya participado en la investigación. Eso es una falla, una falta de integridad, y eso es inaceptable en cualquier parte del mundo. Por eso que decía yo que lo veía como de dos vertientes, ¿eh? Eh, pero, y no me ha tocado en todos mis años de circo, no me ha tocado nunca ver algún caso o que se me comente de un caso en que la institución exige que sea, que donde se realizó la investigación, sea, ¿cómo se llama? Sea considerada propietaria, porque es la propietaria. Gracias, doctor Santos. Bueno, gracias a todos, señores líderes, por sus consultas, sobre todo la disponibilidad del profesor Manuel Santos. Yo no lo quise decir, él fue mi profesor, siempre me reta porque dice que le tiro el año encima, pero él mencionó durante todas sus preguntas los años de experiencia académica que tenía. Gracias, profesor Santos, por estar con nosotros y compartir sus conocimientos y tener la gentileza de estar con nosotros, porque yo sé que tiene una actividad muy importante suya los días sábados en la mañana. Gracias, Mauricio. A Mauricio no le puedo decir que no. Yo trabajo en la Iglesia Católica, soy del grupo de los Agustinos, y los sábados nos reunimos, trabajamos toda la mañana, pero hoy día me excusé para poder estar con ustedes participando. Con Muchas mucho gusto. gracias, gracias, profesor.